Hoy te invito a descubrir la historia de una amistad que trascendió los límites de la vida y la muerte. Esta es la historia de Felipe y Daniel, dos amigos unidos por un lazo inquebrantable, hasta que un accidente trágico cambió todo. Años después, una carta psicografiada trae a Felipe no solo un mensaje de perdón, sino también la verdad que había quedado enterrada en la oscuridad. Prepárate para un relato lleno de emociones, secretos familiares y el poder de las palabras que sanan el alma. Era una tarde cualquiera cuando el teléfono de Felipe vibró con un mensaje inesperado. Era de una conocida médium de la ciudad, alguien a quien nunca había contactado, pero cuyo nombre resonaba entre aquellos que habían perdido a alguien querido. «Tengo algo para ti», decía el mensaje, seguido por una dirección. Felipe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía rápido, como si ya supiera que lo que estaba por encontrar cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, se presentó en la pequeña casa donde la médium atendía. Era un lugar modesto, con velas encendidas en cada rincón y un aroma dulce de incienso llenando el aire. La mujer, de cabellos grises y ojos serenos, lo recibió con una sonrisa triste. «Felipe, Daniel tiene un mensaje para ti», dijo en voz baja. Felipe casi no pudo contener el temblor de sus manos al sentarse frente a ella. La médium le entregó un sobre amarillo, gastado, con su nombre escrito en una letra que reconocería en cualquier lugar. La de Daniel, su mejor amigo, su hermano de la vida, que había muerto hacía 2 años en un accidente que Felipe nunca pudo entender del todo. Con el corazón en la garganta, abrió el sobre y desplegó la hoja. Las palabras parecían saltar del papel, cada una impregnada de la voz de Daniel, como si lo escuchara susurrar a su oído. «Felipe, hermano, no sé cómo empezar esto. Sé que es raro recibir una carta mía después de tanto tiempo, pero tenía que hacerlo. Lo que pasó aquella noche no fue solo un accidente. Hay algo que nunca te conté y que necesito que sepas ahora, porque sé que sigues buscando respuestas y mereces la verdad». Felipe sintió cómo sus piernas temblaban. La médium lo miraba con una mezcla de compasión y respeto, dándole el tiempo que necesitaba para procesar cada palabra. Daniel hablaba de la noche en que murió, pero no como Felipe la recordaba. Mencionaba un secreto, algo que había guardado incluso de su mejor amigo. «Aquella noche no estaba solo en el coche», continuaba la carta. «Y no fue solo un accidente. No puedo descansar hasta contarte todo». El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, casi como si el espíritu de Daniel estuviera allí, presionando el espacio con su presencia. Felipe tragó saliva, sintiendo que cada palabra de la carta abría una herida que nunca había dejado de sangrar. Pero al mismo tiempo sentía una chispa de alivio, porque en el fondo siempre había sabido que había algo más detrás de la muerte de Daniel, algo que lo atormentaba en sus pesadillas. La carta terminaba con un ruego. «No tengas miedo de saber la verdad. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero que sepas lo que pasó y que puedas perdonarme, y perdonarte a ti mismo también». Felipe dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas sin intentar detenerlas. El peso de la culpa que había cargado durante 2 años parecía volverse más ligero, aunque el miedo a lo que descubriría seguía allí como una sombra. La médium, con voz suave, le dijo: «Daniel no busca asustarte, solo quiere que puedas seguir adelante». Felipe asintió en silencio, apretando la carta contra su pecho. Sabía que esa carta era apenas el comienzo, una puerta que ahora se abría a un pasado que nunca había entendido del todo. Pero también sabía que no podía darle la espalda, porque las palabras de un amigo, aunque lleguen desde el más allá, son un lazo que ni la muerte puede romper. Esa noche, Felipe no pudo cerrar los ojos. La carta de Daniel lo había dejado con la mente encendida, como si las palabras se hubieran quedado grabadas en su piel. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba su voz en la oscuridad, un susurro suave, casi como una canción triste que solo él podía oír. «No estoy aquí para asustarte», decía la carta,
Pero el corazón de Felipe no podía dejar de latir con fuerza, como si presintiera que las revelaciones no habían hecho más que comenzar. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos. Felipe se encontró revisando viejas fotos, videos que habían grabado juntos, buscando alguna pista, alguna mirada de Daniel que hubiera pasado desapercibida antes. La risa de su amigo aún resonaba en esas imágenes, pero ahora, detrás de cada sonrisa, Felipe veía una sombra, una tristeza que nunca había notado. Era como si la carta hubiera cambiado el color de sus recuerdos, tiñéndolos de un matiz que solo ahora podía comprender. Una noche, Felipe soñó con Daniel. Estaban en el viejo parque donde solían pasar horas hablando de la vida, recostados en la hierba mientras el cielo se llenaba de estrellas. Pero esta vez, el parque estaba cubierto de niebla, y Daniel lo miraba con unos ojos tan profundos que parecían no tener fin. «Lo que pasó esa noche no fue tu culpa», dijo con una voz suave, «pero necesito que escuches toda la verdad». Cuando Felipe despertó, el eco de esas palabras seguía vibrando en su mente. Los sueños se repitieron durante varias noches, cada vez más intensos. Daniel aparecía en lugares que habían compartido. El café donde se reían durante horas, la vieja cabaña en las montañas donde prometieron que siempre serían hermanos. En cada sueño, Daniel le decía algo nuevo, como si la carta hubiera sido solo un hilo que ahora él seguía, uniendo los fragmentos de un pasado que había quedado enterrado en el silencio. Felipe comenzó a sentir la presencia de su amigo incluso cuando estaba despierto. Era un roce en el aire, una sensación de compañía que no podía explicar. A veces, mientras trabajaba, escuchaba su nombre susurrado a sus espaldas, pero cuando giraba, no había nadie. Lejos de asustarlo, esas presencias lo llenaban de una mezcla de miedo y consuelo. Sabía que Daniel lo estaba guiando, que sus voces del pasado lo llamaban para terminar algo que había quedado incompleto. Decidió volver al lugar donde todo había terminado, la curva en la carretera donde el coche de Daniel se estrelló aquella noche. Fue un atardecer frío y silencioso. Se sentó en el borde del asfalto y cerró los ojos, escuchando el viento que parecía susurrar como la voz de su amigo. «Estoy aquí, Felipe», parecía decirle. Y Felipe, con un nudo en la garganta, respondió en voz baja: «Lo sé, y te escucho». En ese instante, entendió que la culpa que había llevado durante años no era solo suya. Había secretos que Daniel nunca había compartido, y ahora, incluso desde el otro lado, estaba encontrando la forma de contarlos. Felipe abrió los ojos y miró la carretera, el cielo pintado de rojo por el atardecer, y supo que el siguiente paso no podía esperar. Tenía que escuchar la verdad completa. Tenía que encontrar la paz para ambos, y aunque el miedo seguía allí, algo en su corazón se sintió más ligero, como si la voz de Daniel lo envolviera en un abrazo que cruzaba más allá de la muerte. El aire estaba frío cuando Felipe regresó a la vieja cabaña en las montañas, ese lugar donde él y Daniel habían compartido tantas risas y confidencias. Cada rincón parecía guardar un eco de sus voces, un susurro de las historias que habían quedado sin terminar. Felipe llevaba consigo la carta y el diario que había encontrado días atrás, decidido a enfrentar por fin las sombras de aquella noche. Se sentó frente a la chimenea apagada, sosteniendo la carta contra su pecho como un talismán. Recordó cómo Daniel le había dicho en los sueños: «Aquí encontrarás la verdad». Con manos temblorosas, abrió el diario y empezó a leer las últimas páginas. Lo que encontró allí era más que una confesión. Era un puente entre el amor y el dolor, un perdón que había esperado demasiado tiempo. Daniel contaba cómo había estado luchando con una decisión difícil antes de morir. Esa noche no estaba solo en el coche. Había alguien más, alguien a quien amaba en secreto y que había decidido proteger a toda costa. No podía decirlo en vida, pero ahora necesito que lo sepas, decía la letra temblorosa. Felipe sintió que las palabras ardían en su piel. Comprendió que el accidente no había sido solo un error, sino una consecuencia de la culpa y el miedo que Daniel había llevado consigo.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras leía. Entendió que la culpa que él había sentido durante años no era suya. Daniel había guardado ese secreto para protegerlo, para no cargarlo con un peso que no le pertenecía. «Te pido perdón por no haberte contado todo», terminaba la carta. «Y te pido que me perdones, como yo también te perdono por no haber estado allí». Felipe respiró hondo, dejando que cada palabra calara en lo más profundo de su corazón. Sintió el perdón de Daniel como un abrazo cálido, una caricia que lo liberaba de años de dolor. Cerró el diario y se levantó, caminando hacia la vieja ventana de la cabaña. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y el cielo parecía infinito, pintado de un azul profundo que le hablaba de esperanza. En voz baja, susurró: «Te perdono, hermano, y me perdono a mí también». Dijo las palabras con fuerza, como si quisiera que el eco llegara hasta donde el espíritu de Daniel lo escuchara. Sintió una paz que nunca había sentido antes, como si el aire mismo lo envolviera en un susurro de despedida. Antes de marcharse, dejó la carta y el diario sobre la mesa, como un tributo final a esa amistad que había trascendido la muerte. Sabía que ya no necesitaba aferrarse a esos papeles. Las palabras de Daniel estaban grabadas en su alma, y el amor que compartieron era un hilo invisible que nada podría romper. Cuando salió de la cabaña, el sol comenzaba a asomarse detrás de las montañas, llenando el mundo de luz dorada. Felipe sonrió entre lágrimas, sintiendo que cada paso que daba era un paso hacia la libertad. La historia de Daniel y la suya habían encontrado su final, no en la tragedia, sino en el perdón. Y en ese instante, supo que su amigo finalmente descansaba en paz y que él, también, podía empezar de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional donde el perdón y el amor rompieron las barreras de lo imposible. Felipe pudo encontrar la paz que buscaba, y Daniel, desde el más allá, por fin pudo contar su verdad. Esta historia nos recuerda que a veces las palabras que no decimos pueden pesar más que cualquier recuerdo, y que el perdón, cuando se ofrece de corazón, puede traer la luz que tanto necesitamos. No olvides compartir este video, suscribirte y activar la campana para más relatos que tocan el alma. Hasta la próxima. Y que las voces del pasado siempre encuentren su descanso.